a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta bien. El primer pensamiento de Víctor Torres fue que había muerto. No sentía dolor, pero algo en su interior le gritaba que el lugar donde había despertado no pertenecía a la Tierra ni a ninguna base conocida. Estaba acostado en una especie de sillón curvo, envuelto en una tenue luz azul que provenía de las paredes, las cuales no eran sólidas del todo, sino que parecían vibrar con energía contenida. Se incorporó lentamente, parpadeando al ver los paneles de control a su alrededor. Todo tenía un diseño fluido, como si la nave estuviera viva. Las pantallas proyectaban símbolos en un idioma que no comprendía, pero su mente empezó a traducirlas sin esfuerzo alguno. ¿Cómo era eso posible? Una voz femenina, sin emoción pero sorprendentemente clara, lo rodeó desde todos los ángulos. Bienvenido al puente de mando de la nave de guerra Viento Estelar. Identificación genética confirmada. Capitán asignado, Víctor Torres. Activando protocolo de despertar de tripulación. Víctor abrió la boca para hablar, pero no supo qué decir. Se acercó al panel frente a él. Su propio rostro apareció reflejado en la superficie negra, distorsionado por la luz tenue. Un zumbido profundo resonó desde el suelo, como el latido de un gigante durmiente. A su alrededor, columnas de metal se abrieron con un siseo, revelando cápsulas de contención. De cada una emergieron figuras femeninas, diferentes entre sí, pero con una presencia imponente. Algunas llevaban armaduras estilizadas con bordes brillantes, otras vestían trajes ceñidos de combate, diseñados para la agilidad. Ninguna parecía sorprendida por su entorno. Todas, sin excepción, fijaron la vista en él. Una de ellas dio un paso al frente. Era alta, de complexión atlética, con una piel que parecía de plata líquida bajo la luz azul. Sus ojos, dorados como el sol, lo escrutaron con dureza. Su largo cabello blanco flotaba levemente, como si la gravedad no la afectara por completo. ¿Tú eres el nuevo capitán? Víctor tragó saliva. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Eso dice la nave. Pero estoy igual de confundido que ustedes. La mujer frunció el ceño. El resto de la tripulación se mantuvo en silencio. Una alienígena de piel violeta y ojos felinos soltó una risita, apenas audible. Otra, con cuernos curvos y mirada helada, observaba a Víctor como si calculara la manera más rápida de matarlo. Soy Kaelia, dijo la de ojos dorados. Segunda al mando. Esta nave es una reliquia de guerra. Solo responde al legado de un humano portador del gen estelar. Se suponía que ese humano había muerto hace generaciones. Víctor la miró, incrédulo. ¿Y qué hago yo aquí entonces? Buena pregunta, respondió Kaelia, cruzando los brazos. Pero hasta que sepamos la respuesta, si estás al mando, tendrás que demostrármelo. Aquí, el poder no se entrega. Se gana. Una tensión helada se apoderó del ambiente. Ninguna de las mujeres bajó la mirada. Estaban entrenadas, disciplinadas y letales. Él era un intruso, un desconocido, tal vez un impostor. Solo una cosa estaba clara: si quería sobrevivir, tendría que convertirse en algo más que un simple humano perdido. Víctor enderezó la espalda y caminó hacia el centro del puente. La nave pareció reaccionar a su determinación, y una luz más intensa lo rodeó por un instante. Entonces muéstrame dónde se gana ese poder, Kaelia. No pienso huir. Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa que no prometía nada fácil. Entonces sígueme, capitán. Las demás guerreras se apartaron, abriéndole paso. Ninguna lo respetaba aún, pero todas lo observaban. Algunas con curiosidad. Otras, con deseo. Y unas pocas, con un odio que podría quemar estrellas. Víctor supo en ese momento que no había sido elegido por azar. Algo más grande se movía tras las sombras de esa nave. Y él estaba en el centro de todo. El corredor que Kaelia eligió para llevarlo parecía más un túnel vivo que un simple pasillo de metal. Las paredes pulsaban con una luz suave, como si la nave respirara al ritmo de sus pasos. Víctor no apartaba la vista de la espalda de Kaelia. Su andar era preciso, felino, con una seguridad que nacía del poder. Ella no solo era fuerte, era alguien acostumbrada a ser temida.
y ahora lo estaba guiando hacia su juicio. La puerta al fondo del corredor se abrió con un susurro profundo. El espacio al otro lado era vasto, una sala de entrenamiento que parecía un coliseo moderno. Suelo metálico, techos altos, estructuras flotantes que se movían en patrones complejos, como si obedecieran una lógica que él no comprendía. Varias guerreras ya estaban allí, rodeando el área central, donde dos plataformas brillaban como el centro de una arena de combate. Kaelia se giró hacia él, sin expresión. Aquí no existen las palabras vacías. La nave elige a su capitán, pero nosotras elegimos a quién seguimos. Si deseas el respeto de esta tripulación, tendrás que tomarlo con tus propias manos. ¿Quieres que pelee contra ti? Kaelia negó con la cabeza y levantó la mano. Zariel. Adelante. Del grupo emergió una figura imponente. Su piel era azul oscuro, casi negra, y su cabello estaba formado por tentáculos que se movían lentamente, como si tuvieran voluntad propia. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y en sus manos llevaba un par de dagas curvas que brillaban con energía. Víctor no pudo evitar tensarse. Zariel caminó hasta la plataforma y le hizo una reverencia burlona. ¿Estás seguro de querer hacer esto, humano? Todavía puedes salir caminando, si lo haces ahora. Él subió sin responder. Sus pasos resonaron en el silencio expectante. Kaelia se acercó al borde del círculo. Combate de prueba. Sin armas mortales. Hasta rendición o inmovilización total. Comienza ahora. Zariel no esperó. Saltó hacia él con una velocidad inhumana, las dagas zumbando en el aire. Víctor apenas tuvo tiempo de lanzarse a un lado. Rodó por el suelo y se puso de pie con esfuerzo. Su cuerpo no estaba entrenado como el de una soldado de élite, pero había sobrevivido en entornos hostiles, había peleado en calles oscuras, donde un error era muerte. Ella volvió a atacar, girando con gracia salvaje. Esta vez, Víctor bloqueó uno de sus golpes con el antebrazo y lanzó un puñetazo directo a su estómago. Zariel retrocedió, sorprendida. Él aprovechó para arrebatarle una de las dagas y retrocedió varios pasos, respirando agitado. No esperaba tanto reflejo, dijo Zariel, relamiéndose los labios con una lengua bífida. Me estás gustando, humano. Víctor no respondió. Se lanzó hacia ella con la daga. Zariel esquivó con una pirueta, pero no vio venir la rodilla que él le clavó en el pecho. Cayó al suelo y antes de que pudiera incorporarse, la punta de la propia daga descansaba sobre su cuello. Silencio. Solo se oía la respiración de ambos. Kaelia dio un paso adelante. Su rostro no mostraba satisfacción ni alegría. Solo una mirada intensa que parecía evaluarlo por completo. Zariel sonrió desde el suelo. Está bien, Kaelia. Me rindo. El humano tiene agallas. Víctor bajó el arma y ofreció la mano a Zariel. Ella la aceptó con una fuerza que casi le rompió los dedos. Kaelia se acercó, lenta, con la mirada fija en él. No dijo nada. Solo lo rodeó, observando cada centímetro de su cuerpo, como una cazadora decidiendo si su presa era digna de respeto o de devorarse. No luchas como un comandante, dijo al fin, pero hay algo en ti que inquieta a la nave. Y a nosotras. La tensión no desapareció del todo. Las demás guerreras murmuraban entre ellas, pero ninguna se reía ya. Ninguna lo miraba con desdén. Zariel se unió al grupo, pero no le quitó los ojos de encima. Más tarde, cuando Víctor regresó a sus aposentos asignados, pensó que todo había terminado por el día. Pero no fue así. La puerta se abrió sola. Kaelia entró sin decir palabra. Llevaba el mismo uniforme de combate, pero su cabello estaba suelto, y sus ojos dorados parecían arder con fuego contenido. Si quieres mantener tu título, necesitarás algo más que suerte. Necesitas saber quién está contigo y hasta dónde puede llegar. Se detuvo frente a él, tan cerca que pudo sentir el calor de su cuerpo. Su voz bajó a un susurro. Y yo necesito saber si puedes llevarnos, a todas, más allá de la muerte. Víctor no se apartó. Su respiración se volvió pesada. El aire entre ellos era una cuerda tensada a punto de romperse. Kaelia levantó una mano y la apoyó en su pecho. No era un gesto de afecto.
Era una advertencia. Y también una invitación. Mañana te mostraré más. Pero esta noche, tú decides si eres solo un hombre perdido en una nave alienígena o el dueño de nuestro destino. Y sin más, se giró y se marchó, dejando tras de sí una estela de misterio, deseo y peligro. Víctor se quedó solo, con el eco de su paso resonando en su pecho y una certeza clavada en su alma. Su vida ya no le pertenecía. La noche a bordo del aviento estelar no era como en la Tierra. No existía el concepto de oscuridad total. Todo dentro de la nave parecía estar bañado por una luz tenue, como si las paredes respiraran una calma artificial que sólo profundizaba el insomnio de Víctor. No podía dormir. No después de lo que había sentido cuando Kaelia se le acercó. No después de haber vencido en un combate que debía haber perdido. Había algo en ella. No solo poder, no solo fuego. Había una herida profunda, escondida tras esa máscara de acero. Y él quería descubrirla. Salió de sus aposentos y comenzó a deambular por los corredores, guiado por un instinto que no entendía. El silencio de la nave era absoluto, pero no muerto. Estaba vivo, lleno de susurros invisibles, pulsos eléctricos que recorrían el metal como si lo observaran desde dentro. Cruzó una puerta y entró en la sala de ingeniería. Allí, entre cables flotantes y pantallas translúcidas, estaba Lyra. La había visto antes, una de las pocas que no había mostrado hostilidad ni deseo de humillarlo. Sus alas cristalinas colgaban plegadas a su espalda como un velo de luz. Su piel era suave como el cuarzo pulido, y sus ojos, enormes y violetas, brillaban con sabiduría. Ella ni siquiera se giró al sentirlo entrar. «Sabía que vendrías», dijo con voz serena. «La nave te llama en sueños, aunque aún no sepas escucharla del todo. ¿Tú también oyes su voz? La siento. Y tú eres el primer humano que ha logrado activarla por completo en más de 1000 años. Eso no puede ser coincidencia». Víctor se acercó. En el centro de la sala, una esfera flotaba suspendida entre campos de energía. Latía con un pulso rojo, lento, como un corazón dormido. ¿Qué es eso? El núcleo estelar. El alma viva de esta nave. Y tal vez de muchas más. Es una creación olvidada por todas las razas que conocemos. Pero fue diseñada para vincularse con uno como tú. Víctor tragó saliva. Había algo en la forma en que la esfera lo miraba, porque sí, sentía que lo miraba, que le ponía la piel de gallina. ¿Y qué significa eso? ¿Que ahora soy su dueño? Lyra se giró por fin. Lo miró con una mezcla de ternura y algo más profundo, más íntimo. No su dueño. Su guía. Y también su guardián. Pero el vínculo es peligroso. La nave no solo te da poder, también toma lo que eres. Lo absorbe. Lo transforma. Dio un paso hacia él. Luego otro. Y antes de que él pudiera decir nada, sus manos estaban sobre su pecho, suaves pero decididas. No estás solo, Víctor. Desde que activaste el núcleo, todas sentimos cosas. La nave está alterando nuestras emociones, nuestros instintos. Por eso Kaelia te tocó. Por eso yo no dejo de pensar en ti desde que abriste los ojos. Él se quedó inmóvil. El calor que fluía entre ellos era real. Intenso. Humano y alienígena, mezclado en algo nuevo. ¿Es la nave o eres tú? Susurró. Lyra no respondió con palabras. Solo se acercó más, hasta que sus labios rozaron los suyos, suaves como la seda de una flor imposible. El beso fue breve, pero dentro de él vibró algo que no entendía. Una corriente. Una conexión antigua. Cuando se separaron, Lyra bajó la mirada. Debes tener cuidado, capitán. Kaelia no está acostumbrada a compartir lo que desea. Y lo desea a su manera, ardiente, brutal, posesiva. Antes de que pudiera decir más, la alarma de la nave se encendió. Un zumbido agudo atravesó los corredores, seguido por la voz de la inteligencia artificial. Señal de auxilio detectada. Coordenadas, Luna 87 Omicron. Riesgo de emboscada, alto. Protocolo de evaluación requerido. Víctor sintió el peso de la decisión antes de que terminara el mensaje. Lyra lo miró, esperando. Minutos después, ya estaba en el puente.
La tripulación comenzaba a llegar. Kaelia apareció entre las primeras, el cabello atado, los ojos aún más fríos que antes. Dime que no estás considerando acudir a una señal como esa. Es una trampa. Una más de tantas. Si caemos en eso, moriremos antes de saber por qué estás aquí. Él la miró, desafiante. No puedo ignorarla. Si hay una posibilidad de que alguien esté en peligro, debo actuar. Eso es lo que haría un capitán. Kaelia apretó la mandíbula. Dio un paso hacia él, hasta que sus rostros casi se tocaron. Sus ojos eran dos soles hirvientes. Entonces serás un capitán muerto. Lyra intervino. Yo voy con él. La sorpresa fue general. Kaelia entrecerró los ojos. ¿Tú? Sí. Si va a arriesgarse, no irá solo. Kaelia tardó varios segundos en reaccionar. Luego asintió lentamente. Muy bien. Pero si mueren allá fuera, no esperen que vaya a rescatarlos. La tensión era un filo entre ellos. Y sin embargo, mientras se preparaban para descender a la luna hostil, Víctor no podía dejar de pensar en algo. Había venido a esta nave sin saber quién era. Ahora tenía dos mujeres que lo deseaban por razones que aún escapaban a su comprensión. Y al parecer, una guerra oculta apenas comenzaba. La luna 87 Omicron flotaba en la negrura del espacio como una roca muerta, cubierta por una atmósfera tenue y nubes metálicas que se arremolinaban con lentitud. Desde el puente, la imagen proyectada del satélite revelaba un paisaje áspero, con cráteres profundos y estructuras abandonadas que sobresalían del terreno como huesos oxidados. No había señales de vida visibles, pero la señal de auxilio seguía repitiéndose en un ciclo perfecto, como si alguien o algo quisiera desesperadamente que fueran allí. La lanzadera descendió envuelta en silencio. Víctor iba al frente, con Lyra sentada a su izquierda, los ojos clavados en las lecturas energéticas del entorno. Zariel iba detrás, armada, seria, como una sombra protectora. Ninguna palabra cruzó entre ellos. La tensión era demasiado espesa para romperla. La nave aterrizó con un leve temblor. La compuerta se abrió con lentitud, dejando escapar un chasquido de presión. Afuera, todo estaba envuelto en un color gris polvoriento, como si el mundo hubiese sido sumergido en cenizas. No me gusta esto, dijo Zariel, sus tentáculos erizándose levemente. Hay algo debajo del suelo, algo que no se mueve, pero respira. Recibimos la señal desde esa estructura, dijo Lyra, señalando una torre destruida a unos 200 metros. El núcleo todavía emite calor residual. Avanzaron con cautela. El terreno crujía bajo sus botas. No había viento, no había ruido. Ni siquiera los sistemas de comunicación internos de la armadura emitían los zumbidos habituales. Todo era demasiado quieto. Cuando entraron en la estructura, la oscuridad los tragó. Solo sus linternas iluminaban el pasillo curvado. Víctor sintió como la presión en el pecho aumentaba. No era miedo, era anticipación. Algo no encajaba. Llegaron a la sala principal. Allí, en medio de cables rotos y cristales quebrados, había una cápsula de contención vacía, y junto a ella, un transmisor alienígena que parpadeaba con un ritmo artificialmente constante. Esto no es una señal real, dijo Lyra, agachándose junto al transmisor. Está programada para repetir. Es una trampa. En ese instante, el suelo vibró. Luego, el techo se derrumbó parcialmente y figuras metálicas comenzaron a descender como insectos del infierno. Droides de guerra. Altos, con múltiples extremidades y cañones integrados en sus brazos. Sin rostro. Sin compasión. Zariel no esperó la orden. Sus dagas brillaron en sus manos mientras saltaba hacia los enemigos con un grito de guerra. Lyra se replegó, activando un escudo energético alrededor del equipo. Víctor disparó su rifle, concentrándose en los puntos débiles que la nave le había enseñado en un instante de intuición. Explosiones sacudieron la estructura. Los enemigos eran muchos, demasiado bien coordinados. Lyra fue alcanzada por un rayo y cayó al suelo con un gemido. Víctor se lanzó hacia ella, protegiéndola con su cuerpo mientras el escudo parpadeaba. Zariel estaba rodeada. Uno de los droides la alcanzó en el costado, haciéndola sangrar.
Víctor activó el canal interno. Kaelia, necesitamos extracción inmediata. Es una emboscada. Repito, es una emboscada. La respuesta tardó unos segundos eternos. Entendido. En camino. Mantente con vida, capitán. La voz de Kaelia era hielo. Pero había una vibración en ella, una furia contenida. Víctor se puso de pie, levantando a Lyra en brazos. La rodeó con el brazo mientras retrocedía. Disparó sobre su hombro, eliminando a 2 droides más. Su respiración era pesada. Su sangre hervía. Zariel, jadeando, se arrastró junto a ellos, aún con sus armas encendidas. Un proyectil los alcanzó. Todo se volvió blanco. Después, negro. Cuando Víctor abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Kaelia. Sus ojos dorados, furiosos y brillantes. Estaban en la enfermería de la nave. Lyra descansaba en una cápsula de curación al fondo. Zariel estaba sentada, con vendajes en el torso, afilando una de sus armas. «Te dije que era una trampa», susurró Kaelia. «Y fuiste de todos modos». Víctor intentó incorporarse, pero ella lo empujó suavemente contra el lecho, colocando la palma sobre su pecho. «Casi mueres allá abajo. Casi los pierdo. A ti y a ellas». Su voz no tenía el tono de mando habitual. Había algo crudo, humano, palpitando en sus palabras. «¿Te importamos tanto?», preguntó Víctor. Kaelia apretó los labios. Su mano no se apartó de su pecho. «No tienes idea del caos que has traído a bordo. Desde que llegaste, todo lo que creíamos controlado se está desmoronando. La nave cambia. Nosotras cambiamos». «Yo». Se detuvo. Sus pupilas se dilataron. Bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro quebrado. «Nunca quise sentir nada por nadie. He perdido más de lo que podría explicarte. Pero tú me enciendes de una forma que no puedo apagar». Víctor alzó la mano y la colocó sobre la suya. «No tienes que apagarlo. Solo deja que arda conmigo». Los labios de Kaelia se estremecieron. Por un momento, pareció a punto de retroceder, pero no lo hizo. Se inclinó y lo besó. Lento. Intenso. Doloroso. No había dulzura en ese beso. Solo verdad. Fuego. Instinto. Cuando se separaron, sus ojos aún ardían. «Descansa, capitán. La próxima vez que bajes a un infierno, yo estaré a tu lado». Y con eso, se marchó, dejando tras de sí un silencio que no dolía, sino que quemaba. La sala del núcleo estelar no era solo el corazón de la nave, era un lugar sagrado. Al entrar, Víctor sintió un peso invisible caer sobre sus hombros, como si cada paso dentro de ese espacio significara algo más grande que él. Lyra caminaba a su lado, aún débil, pero decidida. Sus alas vibraban con una energía tenue, como si la nave reaccionara a su presencia. Delante de ellos, la esfera flotante del núcleo parecía más viva que nunca. La luz roja que antes palpitaba con lentitud ahora se aceleraba, como si los esperara con impaciencia. Kaelia los observaba desde un balcón superior, los brazos cruzados, el rostro impasible, pero sus ojos seguían cada movimiento de Víctor con una intensidad feroz. Lyra extendió la mano. «Estás a punto de conectarte no solo con la nave, sino con la conciencia que la habita. El núcleo es un catalizador, pero también una mente. Y ha estado dormida, hasta ti». Víctor la miró. ¿Dormida o sola? Ambas cosas. Dio un paso más, y la esfera descendió, colocándose frente a él. Sin pensar, alzó las manos. Una corriente cálida atravesó sus dedos, luego su brazo, hasta envolverlo por completo. Imágenes estallaron en su mente. Estrellas que nacían, mundos destruidos, naves cruzando galaxias. Voces en idiomas antiguos. Ecos de batallas olvidadas. Un pasado que no le pertenecía, pero que lo reconocía como suyo. El núcleo habló sin voz. No fueron palabras, sino sensaciones. Deseo. Dolor. Esperanza. Era como si miles de pensamientos se vertieran en su alma, reconfigurándolo desde dentro. Y en medio de todo eso, comprendió.
La Viento Estelar no era solo una nave de guerra. Era una guardiana. Un arma viviente creada por una alianza de civilizaciones perdidas, diseñada para un solo propósito: proteger la vida, cuando todo lo demás hubiera fallado. Y solo podía ser controlada por un humano con una marca genética específica. Una marca que Víctor llevaba sin saberlo. Cuando abrió los ojos, la sala temblaba. Lyra cayó de rodillas, jadeando. Kaelia había descendido sin que él la notara. Se acercó con rapidez, con los ojos llenos de algo que no era miedo, sino asombro. ¿Qué hiciste? Víctor respiró hondo. Su piel ardía. Su mente parecía expandida, capaz de ver cada rincón de la nave. Sabía que la nave tenía nuevas armas activadas, nuevos protocolos. Sabía que, con un gesto, podía cruzar un sistema estelar en segundos. Pero lo que más sentía era el lazo, el vínculo, con ellas. Ahora soy parte de ella. Y ella, parte de mí. Kaelia lo miró, respirando con dificultad. Su armadura parecía más pesada sobre su cuerpo. Dio un paso hacia él y lo sujetó por el cuello de la camisa, acercándolo bruscamente. No sabes lo que esto significa. Lo que has desatado. Nosotras, la tripulación, estamos unidas a la nave. Si tú cambias, cambiamos también. ¿Y eso te asusta? Me altera, susurró ella, y sus labios lo rozaron apenas. Me consume. Antes de que pudiera responder, Lyra se incorporó y los observó con el rostro apagado. No dijo nada. Pero su silencio pesaba. Sus ojos, normalmente dulces, ahora brillaban con un matiz de celos. No hacia Kaelia. Hacia la intensidad de lo que acababa de ver. Víctor se giró hacia ella, extendiendo una mano. Lyra. Ella se acercó, lentamente, y colocó su palma sobre la de él. Ya no eres el mismo. Pero yo aún estoy contigo. Kaelia soltó un suspiro casi imperceptible, girando el rostro un instante. ¿Ambas van a protegerme? ¿O a pelear entre ustedes? Lyra lo miró. Luego a Kaelia. Su respuesta fue tranquila, pero con filo. Tal vez haga ambas cosas. Kaelia sonrió de lado. El fuego entre las dos era real, palpable. No era odio. Era tensión. Deseo reprimido. Competencia feroz. Víctor las miró a ambas, sintiendo que el vínculo no era solo con la nave, sino con ellas. La nave lo había elegido. Pero también las había elegido a ellas para caminar junto a él. De formas muy distintas, ambas se conectaban a su alma. Y ese triángulo invisible ardía como una tormenta contenida. La IA de la nave interrumpió el momento con una alerta grave. Protocolo de defensa activado. Múltiples naves hostiles aproximándose al sector. Tiempo estimado de contacto, 3 horas. Kaelia giró inmediatamente. Entonces esto se acaba aquí. Nos preparamos para la guerra. Lyra asintió. Con el núcleo despierto, la Viento Estelar tiene poder suficiente para enfrentar una flota entera. Víctor caminó hacia el centro del salón y la nave vibró al compás de su presencia. Reúnan a la tripulación. Preparen las armas. Esta vez, no vamos a defendernos. Kaelia lo miró, sorprendida. ¿Atacaremos? Sí, dijo él, sin dudar. Esta vez, vamos a hacerles temer el nombre de esta nave. Y al fondo, como un rugido lejano, el núcleo estelar se encendió completamente, iluminando la sala con un brillo dorado. El despertar ya era irreversible. Las estrellas parecían parpadear con ansiedad mientras la Viento Estelar se elevaba desde la órbita de la Luna 87 Omicron. En el puente de mando, todo vibraba con energía viva. Cada pantalla mostraba los datos entrantes. 14 naves enemigas avanzaban en formación cerrada, preparadas para aniquilar lo que consideraban un simple objetivo abandonado. Víctor se encontraba en el trono de comando, rodeado por las figuras imponentes de Kaelia a su derecha y Lyra a su izquierda. Ambas lo miraban con la misma intensidad, pero cada una desde su propio mundo. Kaelia irradiaba fuerza contenida y fuego. Lyra, luz templada y equilibrio. Y en medio de ese contraste perfecto, él era el eje. Las guerreras del puente estaban en sus puestos, silenciosas,
pero con los ojos encendidos por una furia serena. No peleaban solo por la nave, ni siquiera solo por su capitán. Peleaban por algo que no sabían cómo nombrar, pero que sentían profundo en sus almas: pertenencia. «Activar escudos», ordenó Víctor, su voz clara y sin temblor. La nave respondió con un leve zumbido. El núcleo estelar brillaba como un sol contenido en el corazón del casco, haciendo vibrar los sistemas en sincronía perfecta con sus pensamientos. Lyra redirige la energía del motor secundario a los cañones ventrales. Hecho. Kaelia despliega la formación de defensa orbital. Quiero flanqueo completo. A la orden, capitán. Las naves enemigas entraron en alcance visual. Eran negras, largas, con filos como cuchillas flotantes. Se movían con precisión letal. Al frente, un crucero colosal, con energía acumulándose en su cañón principal. El primer disparo llegó como un rayo de fuego. La viento estelar lo absorbió sin esfuerzo. El núcleo rugió desde sus entrañas, transformando la energía en una onda expansiva que recorrió todo el casco. Víctor sonrió. Ahora les enseñaremos lo que significa despertar a un gigante dormido. Respondió con una salva completa. Cañones de plasma, rayos gravitacionales, enjambres de drones defensivos. Las naves enemigas comenzaron a dispersarse, pero ya era tarde. Una de ellas fue partida en dos por un rayo concentrado. Otra quedó envuelta en un campo magnético que la colapsó desde dentro. La batalla se transformó en una danza. Las guerreras en las torretas se comunicaban sin palabras. Las alas de Lyra se extendían como antenas vivas, sintonizando las frecuencias enemigas y rompiendo sus comunicaciones. Kaelia, implacable, dirigía la formación como una general celestial. Pero entonces, el crucero enemigo activó un núcleo de antimateria. Iban a autodestruirse cerca de la nave para llevarse todo con ellos. «Se dirigen hacia nosotros», advirtió Zariel. «No vamos a resistir esa explosión». Víctor cerró los ojos. Sintió el pulso del núcleo. En su mente se formó la imagen de una maniobra imposible. Un salto dimensional sin coordenadas estables a través de una fisura entre realidades. Si lo hacía mal, quedarían perdidos para siempre. Pero si lo hacía bien. «Confíen en mí», dijo, levantando las manos. El trono se fusionó con sus brazos. La nave entera respondió a su voluntad. Activar salto de curvatura directo al corazón del espacio-tiempo. «Eso no está probado», dijo Lyra, sus ojos grandes, brillando de miedo. Kaelia no dijo nada. Solo lo miró y asintió. El salto se inició. Un estallido de luz blanca los rodeó. Todo desapareció por un segundo eterno. Y luego, silencio. El puente seguía intacto. El crucero enemigo, destruido por su propia implosión. La flota enemiga, dispersa, desorientada. Ellos, vivos. Las guerreras comenzaron a gritar de júbilo. Víctor se dejó caer contra el respaldo, jadeando. Lyra se arrodilló a su lado, abrazándolo. Kaelia se acercó, lo tomó del rostro y lo besó sin pedir permiso, sin miedo, con la fiereza de quien ya no quiere ocultar nada. «Lo hiciste», susurró. «Nos salvaste a todas». Lyra no se apartó. Rodeó a ambos con sus alas, creando un manto de calma y calor. Víctor las miró. A ambas. Y supo que su lugar ya no estaba en ningún mundo que conociera. Su hogar era esta nave. Este puente. Estas mujeres. La IA habló por última vez ese día, con una voz más suave, casi humana. «Capitán confirmado. Tripulación sincronizada. Futuro desbloqueado». Días después, mientras cruzaban las estrellas en dirección a territorios inexplorados, Víctor se despertó en su camarote con Lyra recostada sobre su pecho y Kaelia dormida a su lado, con una mano sobre su abdomen y una sonrisa leve, real, en su rostro por primera vez. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo el cielo infinito. Y el amor que lo guiaba. El viento estelar seguía su rumbo. Invencible. Un nuevo comienzo. Y esta vez, todos sabían quién estaba al mando.